Lo que ustedes van a oír a continuación es conocido como uno de los casos de más enigmáticos y más importantes de todos los tiempos. Esto fue registrado en el Reino Unido, en la ciudad de Bristol. Voy a ponerlo aquí a continuación. A ver, creo que ya lo compartí, Debo. Creo que me tienes que dar la autorización. A ver. Este es un sonido enigmático captado en el Reino Unido. Escúchenlo. Se escucha muy bajita la vibración. No sé, no lo alcanzo a percibir muy bien. ¿Tú lo escuchas, Debo? Sí, se escucha, sí, sí. Que nos avisen la gente del chat si se escucha todo bien. Está al máximo el sonido del video. Ok, voy a detenerlo un segundo. Como se acaban de percatar, es una vibración muy baja, una vibración que se produce en estas frecuencias que son prácticamente inaudibles para una persona y que solamente se puede percibir a través de objetos científicos, de personas que tienen tanto micrófonos muy específicos para captar este tipo de vibraciones y también algunos testigos que afirman haberlos escuchado de primera mano. Pero en específico lo que escuchábamos hace unos segundos, que a pesar de oírse bastante bajo, hace referencia a un caso que fue muy mediático, Débora y espectadores. Me refiero al de Bristol, en el Reino Unido. Una gran cantidad de testigos, estoy hablando de aproximadamente entre 800 y 1000 personas, reportaron escuchar un zumbido en el año 1979 en esta localidad del Reino Unido precisamente. Resulta que comenzaron muchas personas a percibir esta extraña vibración. Todos pensaron que en algún comienzo este sonido extraño, que no tenía explicación, se debía a unos trabajos que estaba realizando las fábricas Avonmouth allá en Inglaterra. También en aquel entonces se estaban construyendo una serie de carreteras, se estaban realizando una serie de obras en esta localidad, en la localidad de Bristol. Y de hecho, uno de los diarios que fue el culpable de que este hecho se hiciera muy conocido, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa, y me atrevería a decir que a nivel mundial, fue el Daily Telegraph. Resulta que ellos hicieron una encuesta, y este dato es brutal, una encuesta dentro de los pobladores de Bristol, y establecieron que aproximadamente el 5% de toda la población del pueblo percibió este extraño sonido en esta localidad de Inglaterra. Permítanme un segundito, tomo un poquito de agua. Y acá, bueno, John deja una pregunta muy interesante. Dice si hay registros históricos en este fenómeno en otras épocas sin tecnología. Sí, John. De hecho, contestando tu pregunta, no sé tú desde dónde nos escribes, si estás aquí en Colombia o en qué parte de Latinoamérica, pero en específico hay un caso que hace referencia a un sonido muy extraño que ocurrió en la época de la colonia aquí en Colombia, en específico en la ciudad de Bogotá. Básicamente fue un sonido que se percibió en la otra hora Santa Fe de Bogotá, así se llamaba la capital de Colombia. Tan pronto se fundó la ciudad y tan pronto pues existió el país, por decirlo así. Antes Colombia no se llamaba clases de historia con Aiguas. Antes Colombia no se llamaba Colombia, éramos el virreinato de la Nueva Granada, por si acaso. Entonces en la época del virreinato, cuando hasta ahorita se estaban gestando varias ciudades y varios pueblos y varios asentamientos aquí en este país, sucedió algo que se conoce como el ruido. Y fue una extraña vibración que percibieron personas en el centro de Bogotá. A propósito de ese tema nos va a hablar nuestro invitado, que se va a conectar ahorita más adelante, Esteban Cruz. Él conoce muy bien este caso, lo pudo estudiar de primera mano, pero sí, en efecto, John, sí hay casos registrados desde de extrañas vibraciones, incluso en las crónicas coloniales. Entonces les comentaba sobre este de Bristol.
El Daily Telegraph en 1979 realizó una encuesta en todo este pueblo, en el pueblo de Bristol, quienes habían escuchado ese extraño ruido. Voy a intentar ponerlo ahorita a ver si se escucha un poquito mejor. Y los reporteros e investigadores de este diario británico encontraron una estadística brutal, y es que aproximadamente del 2 al 5% de todas las personas de este pueblo, estoy hablando de más o menos de 800 a 1000 personas, habían escuchado esta vibración. Comprenderán que este dato es bastante curioso porque recordemos que hay una afección médica llamada tinnitus, en la cual una persona escucha como un zumbido, un ruido. Pero el tinnitus en algunas ocasiones tiene dos explicaciones: una médica, o sea, un problema que tú tienes en los oídos, o una explicación psicológica. También se puede producir por este tipo de daños, este tipo de problemas psicológicos que puede presentar una persona, que le hacen percibir un zumbido aunque no haya nada sonando. Sin embargo, lo que pudieron establecer los investigadores en aquel entonces fue que más o menos de 800 a 1000 individuos pobladores de Bristol en Inglaterra escuchaban este ruido. Y no solamente lo escucharon una o dos veces, lo escuchaban de forma continua, lo percibían los fines de semana, en un sonido continuo que se producía en horas de la madrugada, en la mañana, en la noche. Obviamente, cuando la ciudad está viva, me refiero a que con el diario agite de las personas transitando y demás, no era tan fácil de percibir. Sin embargo, muchos pobladores de Bristol en el Reino Unido comentaron haber percibido esta vibración específicamente en este año 1979. Uno de los grandes investigadores sobre específico este de Bristol fue el doctor David Begully. Este señor es el jefe de audiología del hospital de Addenbrooke en Cambridge, en Inglaterra. Este señor viajó hasta Bristol para él mismo liderar una investigación. Como se dan cuenta, era un experto en audiología. Y este señor quedó realmente sorprendido con la cantidad de personas que decían: miren, yo me levanto en las mañanas y escucho una vibración muy extraña. Iba a la casa de un vecino a recoger un testimonio y le decían exactamente lo mismo. Voy a poner de nuevo un de Bristol a ver si esta vez sí se escucha mejor. Ahí se los pongo en este momento. Se percibe muy bajita la vibración, lamentablemente. Así que bueno, chicos, ese es uno de los grandes casos de de estos sonidos enigmáticos, les reitero, investigado por expertos, por investigadores en el Reino Unido. A propósito, si ustedes buscan en Google el de Bristol, pueden encontrar una cantidad ingente de artículos, de grabaciones, incluso pueden ver este video. Pero otro de los más impresionantes que realmente se han producido desde hace unos años. De hecho, Esteban me acaba de decir que llega en 5 minutos. Gracias, Esteban, nos está viendo. Es un caso que se produjo en Taos, Nuevo México, una población aproximada de 5.700 habitantes. Este de Taos, que fue registrado en el año 1993, realmente hasta el día de hoy ha producido una gran cantidad de especulaciones. Pero antes de hablarles sobre este caso, quiero ponérselos a continuación, compartírselos. Ahí lo puse a compartir, Debo, si lo puedes. Escuchen, el de Taos. Ahí lo que nos está explicando el video es que reportes de estas extrañas vibraciones, creo que este sí se escucha mucho mejor, han sido captados en el Reino Unido, en Estados Unidos, durante décadas.
Y en específico sobre esto que escuchábamos, les reitero, esto fue captado en el año 1973 en un pueblo que se llama Taos, en Nuevo México. Es más o menos a unos 70 kilómetros, muy cerca de este estado, en los Estados Unidos, valga la redundancia. Y lo curioso es que los primeros reportes sobre este de Taos aparecieron a comienzos del año 1993 y esto hizo que un profesor de ingeniería de la Universidad de Nuevo México, Joe Mullins, se desplazara hasta la zona y llevara equipos. De hecho, ese sonido extraño que ustedes escucharon fue captado por este investigador de la Universidad de Nuevo México y él, al igual que la investigación que realizó el Daily Telegraph casi que 20 años antes en el Reino Unido, estableció un porcentaje realmente sorprendente de y espectadores. Según el señor Mullins, el 2% de los pobladores de Taos en Nuevo México escucharon este sonido. Y era muy extraño porque Joe Mullins lo que hizo fue lo siguiente. Hizo una muestra aleatoria, varias preguntas, ya fuese personas de cierto rango de edad, de cierta condición social y demás, para tratar de indagar si habían percibido este tipo de sonidos. Lo sorprendente es que lo que le contestaban las personas encuestadas a Mullins era que, por ejemplo, personas en la misma casa, pónganse ustedes en esta situación, personas que vivían en la misma casa, uno lo escuchaba, el otro no. Entonces Mullins estaba muy desconcertado porque decía, bueno, si usted conviviendo en el mismo espacio con otra persona, percibe esta vibración, yo no me explico cómo alguien que comparte el mismo espacio con usted no lo perciba. Mullins inicialmente llevó esta investigación hacia un problema quizás psicológico o quizás un problema físico de los entrevistados. Los llevó a estudios con varios médicos, varios expertos allá en Nuevo México. Se descartó todo daño físico, se descartó cualquier tipo de padecimiento psicológico y al día de hoy este zumbido, le reitero, el de Taos que vamos a volver a escuchar a continuación, sin lugar a dudas es uno de los sonidos enigmáticos más extraños captados por la ciencia y por los investigadores hasta el día de hoy. Recuerden, captado en Taos, Nuevo México en el año 1993. ¿Qué piensas en específico de este de Taos, Debo? ¿Cómo te parece en comparación del que escuchamos primero de Bristol? Es que se percibe mucho más y también es algo escalofriante, ¿no? Porque imagínate de escuchar un sonido así y más cuando esto que vos comentabas, ¿no? Que hayan dos personas viviendo en el mismo lugar y que uno lo escuche y otro no. Exactamente, eso es lo que lo hace más misterioso. Durante años se han establecido una serie de hipótesis sobre la aparente procedencia de estos extraños sonidos. Algunas personas establecen que básicamente estos sonidos se producen por el movimiento de las placas tectónicas en el subsuelo. Recordemos que pues, las placas tectónicas básicamente se están moviendo de manera permanente en nuestro mundo. Cuando se mueven de manera ya muy violenta se producen los temblores, los terremotos y demás, pero realmente al día de hoy el fenómeno de Deum sigue siendo investigado y sigue generando una buena cantidad de misterios, de preguntas sin resolver al respecto, porque pues hay muchas personas, les reitero, se ha descartado la posibilidad de daños físicos, de daños psicológicos respecto a este tipo de Deums captados, pero ¿qué pasaría si les dijera que los no solamente fueron captados en la década de los 70 y también en la década de los 90, sino que incluso hace menos de una década hay uno de los más brutales que ha sido captado en este continente, en específico en el norte del mismo, en Canadá, y es el de Windsor, que a propósito se los voy a compartir a continuación. Es uno de los casos más estudiados respecto a los a estos sonidos extraños, sonidos que no tienen ningún tipo de explicación. Ahí lo compartí, Debo, para que los escuchemos todos.
Creo que se escucha muy bajo. Sí, se percibe muy bajito, pero se llega a escuchar un poco. Bueno, en específico sobre este de Taos, chicos, chicas, espectadores de todo el mundo, básicamente lo que nos dicen las investigaciones, perdón, este de Windsor en Canadá, inicialmente los reportes nos llevan hasta el mes de abril del año 2012. Más de 22,000 personas que estaban en este momento. Creo que se conectó Esteban, Debo. Sí, lo agregamos a la transmisión. Lo vamos a agregar aquí a nuestro invitado de excepción de esta noche. Y sobre específicamente este tópico, Esteban, ¿tú qué piensas sobre The sobre estos reportes de los cuales pues yo estaba hablando, que no solamente es algo nuevo, ni es algo que tenga que ver necesariamente con la tecnología? Pues hay reportes de The desde la década de los 70, luego les hablé del de Taos, que fue registrado en Nuevo México, Estados Unidos en los 90, y estábamos escuchando hace unos minutos un captado en Windsor, en Canadá, en el año 2012. Sin embargo, y esto va hilvanado a una pregunta que nos hacían desde Medellín un espectador. Esta persona nos preguntaba si había registros de The antes de que hubiese tecnología, y yo me acordé de inmediato, Esteban, sobre el caso de los tiempos del ruido. Me gustaría que nos hablara sobre eso. ¿Qué es ese ruido que se produjo en Bogotá en la época de la colonia? Sí, digamos que los ruidos inexplicables aparecen en muchos registros históricos. Digamos que durante la conquista de América o durante la época de la colonia, que son 300 años, digamos que nuestros países actuales tienen 200, la mayoría de Latinoamérica tiene 200 años en nuestros países, y vivimos 300 años en la colonia. Y hay casos en ese tiempo que la gente no lo explora muy bien porque piensa que estos archivos históricos tal vez no tienen la misma validez, no hay videos, no hay fotos, pero hay 2 o 3 que son bastante interesantes. Por ejemplo, en América Latina, especialmente en la Nueva Granada, hubo varios reportes, no solo uno, sino varios reportes de sonidos inexplicables. El más famoso es el llamado los tiempos del ruido, o es llamado los tiempos del ruido. ¿Qué sucedió? En Santa Fe, que era la capital del virreinato de Nueva Granada, la gente escuchó un ruido monumental hacia las 10 de la noche. En ese tiempo no hay luz eléctrica, todos iban a dormir a las 8 de la noche, todo el mundo estaba dormido, se levantaban hacia las 5, eran casas de adobe, con tejas de barro, y dicen ellos que escuchan un ruido súper fuerte. Lo describe un padre de apellido Cassiani, y él dice cómo el ruido es tan fuerte que la gente se despierta y asustada sale a la calle, y como dormían desnudos, no con batas ni con pijamas, sino muchos desnudos, pues fue interesante porque la gente salió desnuda a la calle. Es tan fuerte el ruido que sucede en Santa Fe que el alcalde, un español, reúne a la Guardia Real, que así se llamaba, la tropa que tenía la ciudad, y dicen que van a buscar porque piensan que puede ser el ataque de un enemigo, que ha sido el sonido de unos enemigos marchando, o el sonido de la pólvora, de los cañones, o es un ruido que no tiene explicación. Ellos van a hacer un río que se llama San Francisco, donde creen que está el ruido y no encuentran nada. Tampoco hay una explicación de qué fue lo que pasó. Dicen que las gallinas, los textos y las aves de corral se asustan un montón, que los perros ladran, y que hay un ruido infernal, pero nadie sabe de dónde viene. ¿Qué hay con este ruido que es diferente al de Taos y los otros? Que la mayoría de los registros nos dicen que también se esparce un olor infernal por toda la ciudad, a su fresco, digámoslo así, azufrado, y la gente dice, ¿qué es esto? No sé lo que es. Entonces salen, miran al cielo, no ven nada, y el único detalle súper paranormal, extraño y aterrador, que más que una realidad puede ser una leyenda, pero está registrado en los documentos, es que varios sacerdotes decían que escucharon durante los segundos posteriores al ruido unas voces que les hablaban al oído y les hablaban blasfemia. Entonces el ruido de Bogotá se llamó los tiempos del ruido o el gran ruido, y fue explicado de manera sobrenatural.
Entonces decían que había algo demoníaco, que había sido como una especie de ataque de demonios, por lo que decían algunos sacerdotes, y lo más interesante es que no hay explicación al día de hoy y se quedó como un mito hasta hace muy pocos años, cuando se iba a hablar de algo antiguo en Bogotá, se decía eso es de los tiempos del ruido. Eso es. ¿Y qué otros casos a nivel Latinoamérica, pues respecto a lo que nos estabas diciendo, Esteban, conoces que también podríamos relacionar con esta temática, estos ruidos extraños? Durante muchas batallas, por ejemplo, entre los colonizadores españoles y algunos indígenas, hay unas narraciones que son religiosas, históricas, que servían como de excusa, ¿no? Para decir Dios está con nosotros. Entonces, en muchas batallas, por ejemplo, a Cusco, a Perú, del ataque, por ejemplo, que hizo Pizarro contra los incas, las batallas que se vivieron, hay imágenes de cómo ellos decían que venía Santiago, el apóstol Santiago del cielo, que también está registrado en España y otras partes, pues se llamaba Santiago Matamoros en las luchas contra los musulmanes, y aquí le llamaban Santiago Mataindios, ¿no? De una manera muy fuerte. Y entonces uno encuentra en esas narraciones que dicen que en plena batalla, en alguna, se escucha una trompeta, que sería muy parecido a lo que sería ese de trompeta que hablan hoy. Sí, sí. Que se escucha la trompeta y que después ven a Santiago que viene en un caballo blanco ayudando a matar a los indígenas. Eso está en muchas representaciones de muchos países de América Latina, en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia. Muchas de las ciudades que tuvieron esas luchas y esas guerras horrendas se llaman precisamente Santiago, Santiago de Cali, Santiago de Chile, y siempre en esas historias hay una intervención divina y suena la trompeta. Entonces hay esa noción de que sí hay algo sobrenatural, que es un ruido inexplicable, que aquí sería explicable como un apoyo de Dios, ¿no? A los conquistadores. Pero sí está, ¿no? Y en muchas batallas. Y Esteban, ¿qué nos podrías comentar ya sobre esta faceta moderna de este fenómeno? Me refiero en específico estos de esto que estuvimos escuchando, estas extrañas vibraciones que han sido captadas por científicos de diversas partes del mundo. ¿Qué explicación crees tú que tenga desde tu perspectiva, desde luego? Yo creo que cada uno de estos fenómenos es único. El de Taos es un misterio gigantesco. Hay otros muy famosos, no recuerdo el nombre, y recuerdo haber hecho una crítica sobre eso, pero no recuerdo el nombre, que era una fábrica siderúrgica que estaba ahí y se descubrió que el ruido venía allí. Ahora, ¿por qué? No lo sabemos. Hay otro famoso que producía un edificio en Gran Bretaña y descubrieron que era el diseño del edificio. El video está en YouTube y la gente no puede dormir el ruido que producía la estructura y el viento. Hace poco en Argentina hubo uno y le decían el cielo moto, y hace apenas unas 3 noches en Bogotá mucha gente despertó porque hubo una gran cantidad de truenos seguidos, pero cantidades. Y si ven las redes sociales y colocan la palabra trueno, Bogotá, hay gente que se asustó y que no pudo seguir durmiendo, que tuvo pesadillas y un montón de cosas. Yo creo que cada uno tiene su explicación específica, ¿no? Y no hay una sola explicación a los hum o a las trompetas o algo, pero cada uno tiene como su explicación. Lo más interesante es que hay algunos casos en los cuales es difícil encontrar.